Bueno, no hay más. Es la tercera vez que hago este video. En fin, bueno, ahí va de vuelta. Bien, bueno, lo que yo sí quería dejarles en claro es lo siguiente. Para hacer la columna de la educación como derecho de las iglesias, lo que tienen que tener en cuenta es que la fuente que usaba Paglianiti es, o sea, la que mejor dicho, lo que tienen que ustedes usar para comprender mejor cuál es esa posición es el punto 5 del texto, ¿sí? Que se llama, ¿dónde estás? Ya lo encuentro. Las recomposiciones regresivas de las décadas del 20 y del 30, ¿sí? Que ahí ella explica y toma como fuente una encíclica del año 1929 que explica y que explicita cuál es la posición, o sea, cuál es la propuesta pedagógica y política de la iglesia. Que alguien, no me acuerdo quién, algo había puesto en su punteo y que está perfecto, que así porque es cuando la iglesia explicita esto, ¿sí? Ella ahí Paglianti lo, lo pone claramente, ¿sí? En la página 14 del texto original dice, la Iglesia Católica expone orgánicamente su pensamiento y sus propuestas político-educativas a través de esta encíclica, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque, a ver, no es que, o sea, hay cambios respecto de lo que históricamente había pasado. En 1864 hay otra encíclica que se llama Syllabus, ¿sí? Que es una encíclica que es condenatoria. La iglesia lo que hace es condenar a todo lo que estaba, todas las disputas, todas las corrientes políticas, incluso científicas que se estaban desarrollando, que estaban cuestionando el orden existente en el cual la iglesia tenía un lugar central y preponderante, ¿sí? Entonces, condena al naturalismo, al liberalismo, al socialismo, al asociacionismo, digo, no sé, a Darwin, a todas las ciencias sociales y naturales que estaban cuestionando el orden existente, ¿sí? Entonces, no es una encíclica que proponga o que se algo, sino que condena lo que, aquellas corrientes que están disputando su poder, ¿sí? Lo que pasa con la encíclica del año 29 es que la Iglesia en algún punto dice, bueno, este nuevo contexto es así, hay que ayornar nuestro discurso al contexto en el cual existen los estados nacionales, existen los sistemas educativos organizados desde el Estado existe, estos estados modernos existen, entonces no podemos seguir condenándolos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces la propuesta de la Iglesia Católica va a estar en este marco, ¿sí? Entonces, cuando yo les antes decía, bueno, no son solamente los señores y los príncipes, bueno, no, en el año 1929 dicen, bueno, son todos los fieles y los no fieles, o sea, el alcance no es solamente para aquellos que son que creen, creyentes dentro de la fe católica, sino que dicen, bueno, en algún punto las religiones las respetamos, pero están equivocados y hay que recuperar esa misión que nos dio nuestro creador de llevar su palabra a todo el mundo a través de las instituciones, ¿sí? Digo, entonces, sí, claramente vamos a tener una cuestión relacionada con la formación católica, pero también ayornada al contexto, no es más decir, no, solamente se enseña religión, no, por supuesto, hay que enseñar a leer, a escribir, las cuestiones más relacionadas con la formación cívica, por eso en esta posición se va a decir, no se preocupe, Estado, yo me encargo. Un buen católico es un buen ciudadano, ¿sí? Lo que sí va a bregar por coherencia interna. Digo, en la escuela, por supuesto, se van a enseñar cuestiones que no contradigan al dogma, ¿sí? Pero que estén ayornadas a este nuevo contexto. Entonces, por ejemplo, todas las que son las teorías de la evolución no van a estar siendo admitidas, sino que se va a pensar en la formación religiosa en ese sentido. Sino hay una cuestión de generar como coherencia en la formación y una mirada integral
a ver, lo que quiero decir es que la propuesta de la Iglesia es que todos esos contenidos que se den, ¿sí? Tengan una integración y una coherencia, que eso se le da la religión, ¿sí? O sea, todo lo que se enseña tiene que estar estructurado en función del dogma católico, ¿sí? Entonces, digo, ahí tiene que ver con difundir masivamente su doctrina, sí, pero ayornado a este contexto. La parte de derecho individual está perfecto, digo, claramente hay una posición de una formación cívica restringida más a la educación primaria y no tanto al resto de los niveles. Y que tiene que ver con la construcción y la legitimación de este nuevo orden social capitalista bajo el dominio de los estados nacionales, ¿sí? Para el estado social, acá te corrijo, no es solamente la educación primaria y más años de escolarización, y también lo que se le va a sumar en este contexto es que, sí, como dijimos, en el periodo del siglo XIX, principios del siglo XX, la orientación de la educación va a estar más relacionada con una formación política, entendida esta en términos de la formación del futuro ciudadano, si se educa para la formación política y como partícipe necesario de esa organización social. Hacia mitad del siglo XX, ¿sí? También se va a pedir, ¿sí? O se va a ver esa necesidad de tener como una formación en términos de contenidos más relacionados con el mundo del trabajo. Porque si uno piensa, esta formación más política lo que hace es separar a la escuela, ¿sí? Del espacio de producción, ¿sí? Mejor dicho, sí, históricamente los niños también trabajaban y el espacio de trabajo era un espacio formativo. Lo que ocurre es que digo, gracias a un conjunto de leyes, no estamos, yo lejos está de mí de pensar una cuestión evolutiva como un cuentito de hadas y que todo fue hermoso. Al contrario, tiene que ver con una forma de dominación particular, pero sí lo que pasa es que en la escuela lo que se enseña, ¿sí? Que quizás te sirve para el mundo del trabajo, claramente, tiene que ver más con las conductas y la idea más de disciplinamiento social que con los contenidos propiamente dichos, ¿sí? Quizás esto lo vieron en otras materias como currículum oculto, donde uno aprende a cómo relacionarse con la autoridad, cómo compartirse, esto de llegar a horario, de ciertas conductas que hacen que después en el mundo del trabajo uno despliegue esas competencias porque ya te parecen como obvio que hay cierto encuadre, que eso también lo traes de la escuela. Y por ahí los contenidos de la escuela tanto no te los acordás, pero sí esas marcas de conductas, esa idea de disciplinamiento social está como más imbricada en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa sería una mirada más crítica, ¿sí? Lo que va a pasar hacia mitad del siglo XX es que, más allá de esto que ocurre, lo que se va a pedir es es que haya una relación más fuerte con el mundo de la producción, ¿sí? Donde, no sé, las escuelas técnicas estén más fuertes, digo, donde haya ese tipo de formación esté más claro. Pero sí, como derecho social, es pensar en más años, en más años de obligatoriedad escolar, en distintas políticas para sostener la escolarización, etcétera, ¿sí? Que no sea solamente que haya escuelas, sino que haya como políticas más activas para promover que todos puedan ejercer ese derecho, ¿sí? Bien. Y acá quería hacer una salvedad. Cuando en el punto C yo pregunto, bueno, ¿quién tiene el derecho natural de educar a los niños? Para los tres es la familia. Claramente, es la familia, ¿sí? El bollo se arma acá, cuando se trata de ver, bueno, quién se hace cargo de la socialización secundaria, o lo que llamamos educación formal, ¿sí? Acá muy bien vos ponés, acá claramente la iglesia va a pensar que es ella la que tiene que educar a todos, acá vamos a empezar a hablar de una principalidad del Estado, ¿sí? Que
en el Estado social se sostiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el concepto de principalidad es que el Estado es el que organiza el sistema a través de diferentes formas de regulación, ¿sí? Donde se encuentran incluidas las leyes, pero no es el único que puede educar, ¿sí? Es el que tiene que garantizar ese derecho. Pero los particulares también pueden, digo, yo como particular puedo enseñar, pero como vos bien pones, bajo la regulación, los alcances y los límites que te fija el Estado, ¿sí? En ese punto, con el Estado social se sostiene, se sostiene esto, ¿sí? Para la Iglesia, en cambio, el Estado, bueno, está bien, existís, ¿qué le voy a hacer? Tenés que cumplir un rol secundario, porque acá la que tiene que educar a las mayorías soy yo. Entonces, bueno, si el Estado necesita, no sé, algo para la carrera administrativa, algo para el que tenga que ver con las fuerzas militares, etcétera, algo relacionado con la educación técnica, lo puede hacer. Pero a las mayorías se les educa a través de las instituciones de la iglesia o públicas, pero que donde ahí hay una fuerte incidencia de la iglesia, ¿sí? Y para eso, como vos bien pones, Sofía, ahí, ¿cómo se llama? La obra de la iglesia debe ser sostenida económicamente por el Estado, ¿sí? Que debe financiar ahí la educación católica. Estoy en el punto F, para el liberalismo, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Es en realidad más que esto, más que carácter, sí, la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad, fuertemente estas ideas están, pero hay una concepción desde el liberalismo del Estado como representante del bien común, ¿sí? Entonces, y es el Estado, a través de sus impuestos, que nos cobra impuestos a todos, que luego redistribuye esos recursos y por eso la gratuidad de la enseñanza, ¿sí? En este sentido, también con el Estado social no hay tanta diferencia. Digo, hay también una mirada de que es se financia a través de fondos públicos, principalmente la educación, en las mayorías, ¿no? Y acá la principalidad también implica que es esa garantía del derecho a la educación es una responsabilidad del Estado, ¿sí? Mientras que de las posiciones que bregan por una subsidiariedad del Estado, lo que finalmente ocurre es que pretenden que el Estado propicie que otros, que viene a ser la iglesia, ¿sí? se hagan cargo de eso. Entonces, y necesitan diferentes medidas para ayudar a que eso ocurra. Una de ellas clave es el bill metal, ¿sí? Entonces ahí está muy bien lo que vos ponías en términos de la subsidiariedad y de la principalidad, ¿sí? Es decir, digo, el Estado social, para diferenciarlo con el liberalismo, avanza mucho más y piensa, digo, si el liberalismo pensaba que eh, el individuo es libre, ¿sí? Y nadie le puede imponer nada, ¿sí? Pero lo que vemos, lo que dijimos antes es, en el contexto de organización de los estados nacionales, eso no se traduce en políticas públicas, por lo menos en nuestros países, sino que se promueve, ¿sí? La existencia de la educación pública y que haya políticas más activas para que buena parte de la población acceda a ese tipo de instituciones, ¿sí? Que como siempre decimos, no es de un día para el otro, no es sin tensiones, no es sin conflictos, ¿sí? En el Estado social, esas políticas son mucho más, si se quiere, agresivas, son mucho más contundentes, ¿sí? Más escuelas, no solamente en lo urbano, en lo rural, pensando en diferentes medidas para promover que las personas puedan ejercer ese derecho, ¿sí?
liberalismo es más, lo puedes hacer. Estado social es, de esta manera vas a poder hacerlo, ¿sí? Políticas claras en ese sentido, ¿sí? Bueno, listo, creo que terminé. Espero que todo esto se haya grabado. Y bueno, espero que tengan un lindo fin de semana, que no se hayan aburrido demasiado, que se haya entendido. Cualquier duda, les pido que me escriban. Y si entendieron, también me lo digan. Así me siento un poco mejor. Les mando un cariño grande. Y ahí está mi hija gritando, no sé si la escuchan. Bueno, les mando un cariño grande, la vida misma. Hasta luego.